de seguridad en Inteco, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. En Inteco trabajamos para fomentar e impulsar la seguridad de la información y su implantación en las empresas y organizaciones. A diario estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y con ello la viabilidad de nuestros negocios. Riesgos que provienen no solo desde el exterior de nuestras empresas, sino también desde el interior. Para poder trabajar en un entorno como este de forma segura, las empresas pueden asegurar sus datos e información de valor con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información. A lo largo de los próximos minutos voy a detallarte las ventajas de implantar este sistema en tu empresa y cómo hacerlo. Podríamos definir un sistema de gestión de seguridad de la información como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en nuestra empresa. Quizá oigas hablar de este sistema por sus siglas en español, SGSI, o por sus siglas en inglés, ISMS. Antes de comenzar a ver las características de este tipo de sistemas, es importante diferenciar entre seguridad informática y seguridad de la información. La primera, la seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras de las tecnologías de la información y comunicación que soportan nuestro negocio. Mientras que la seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de información fundamentales para el éxito de cualquier organización. Entre los muchos ejemplos de información que podemos encontrar en nuestra empresa están los correos electrónicos, páginas web, imágenes, bases de datos, faxes, contratos, presentaciones, documentos y un largo etcétera. Al identificar los activos de información, tenemos que tener en cuenta que estos pueden proceder de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en diferentes soportes, como papel o medios digitales. Además, es necesario considerar el ciclo de vida de la información, ya que lo que hoy puede ser crítico para nuestro negocio puede dejar de tener importancia con el tiempo. Como hemos visto con anterioridad, para garantizar la seguridad de toda esta información, podemos contar con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información. Esta metodología nos va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. En segundo lugar, nos facilitará la definición de procedimientos de trabajo para mantener su seguridad. Y por último, nos ofrecerá la posibilidad de disponer de controles que permitan medir la eficacia de las medidas tomadas. Estas acciones van a proteger a nuestra organización frente a amenazas y riesgos que puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para alcanzar los objetivos de negocio. De esta manera, conseguiremos mantener el riesgo para nuestra información por debajo del nivel asumible por la propia organización. La gestión de los riesgos a través de un sistema de gestión de seguridad de la información nos va a permitir preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma en el interior de la empresa, ante nuestros clientes y ante las distintas partes interesadas en nuestro negocio. La confidencialidad implica el acceso a la información por parte únicamente de quienes están autorizados. La integridad conlleva el mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. Y la disponibilidad entraña el acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran. El acrónimo utilizado para hablar de estos parámetros básicos de la seguridad de la información es FID en español y FIA en inglés. Con el fin de proporcionar un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, se ha creado un conjunto de estándares bajo el nombre de ISO/IEC 27000. Estas normas nos van a permitir disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal. Más adelante analizaremos con detalle estas normas.
La información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de una organización. Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad es esencial para alcanzar los objetivos de negocio. Por esta razón, desde tiempos inmemorables, las organizaciones han puesto los medios necesarios para evitar el robo y manipulación de sus datos confidenciales. En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado un giro radical a la forma de hacer negocios, a la vez que ha aumentado los riesgos para las empresas que se exponen a nuevas amenazas. Desafortunadamente, es relativamente fácil tener acceso a las herramientas que permiten a personas no autorizadas llegar hasta la información protegida con poco esfuerzo y conocimientos, causando graves perjuicios para la empresa. La mayor parte de la información reside en equipos informáticos, soportes de almacenamiento y redes de datos, englobados dentro de lo que se conoce como sistemas de información. Estos sistemas de información están sujetos a riesgos y amenazas que pueden generarse desde dentro de la propia organización o desde el exterior. Existen riesgos físicos como incendios, inundaciones, terremotos o vandalismo que pueden afectar la disponibilidad de nuestra información y recursos, haciendo inviable la continuidad de nuestro negocio si no estamos preparados para afrontarlos. Por otra parte, se encuentran los riesgos lógicos relacionados con la propia tecnología y que, como hemos dicho, aumentan día a día. Hackers, robos de identidad, spam, virus, robos de información y espionaje industrial, por nombrar algunos, pueden acabar con la confianza de nuestros clientes y nuestra imagen en el mercado. Para proteger a nuestras organizaciones de todas estas amenazas, es necesario conocerlas y afrontarlas de una manera adecuada. Para ello, debemos establecer unos procedimientos adecuados e implementar controles de seguridad basados en la evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia. Un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma UNE ISO/IEC 27001 es una herramienta o metodología sencilla y de bajo coste que cualquier pyme puede utilizar. La norma le permite establecer políticas, procedimientos y controles con objeto de disminuir los riesgos de su organización. La implantación y posterior certificación de estos sistemas supone la implicación de toda la empresa, empezando por la dirección, sin cuyo compromiso es imposible su puesta en marcha. La dirección de la empresa debe liderar todo el proceso, ya que es la que conoce los riesgos del negocio y las obligaciones con sus clientes y accionistas mejor que nadie. Además, es la única que puede introducir los cambios de mentalidad, de procedimientos y de tareas que requiere el sistema. Pero, ¿qué es lo que aporta a mi negocio la implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cuáles son los beneficios que voy a observar después de todo este proceso? En primer lugar, obtenemos una reducción de riesgos debido al establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos. Con ello lograremos reducir las amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por nuestra organización. De este modo, si se produce una incidencia, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. En segundo lugar, se produce un ahorro de costes derivado de una racionalización de los recursos. Se eliminan las inversiones innecesarias e ineficientes como las producidas por desestimar o sobreestimar riesgos. En tercer lugar, la seguridad se considera un sistema y se convierte en una actividad de gestión. La seguridad deja de ser un conjunto de actividades más o menos organizadas y pasa a transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado en el que participa toda la organización. En cuarto lugar, la organización se asegura del cumplimiento de la legislación vigente y se evitan riesgos y costes innecesarios. La entidad se asegura del cumplimiento del marco legal que protege a la empresa de aspectos que probablemente no se habían tenido en cuenta anteriormente. Por último, pero no por ello menos importante, la certificación del sistema de gestión de seguridad de la información contribuye a mejorar la competitividad en el mercado, diferenciando a las empresas que lo han conseguido y haciéndolas más fiables e incrementando su prestigio. Un certificado mejora la imagen y confianza de nuestra empresa entre clientes, proveedores y socios que, poco a poco, exigen la certificación para abrir y compartir sus sistemas de información con cualquier pyme. La exigencia de este certificado es el modo de garantizar un equilibrio en las medidas de seguridad entre las partes.
El creciente uso de las nuevas tecnologías ha propiciado la creación de un marco legal y jurídico que protege a todas las partes interesadas en el uso de estas tecnologías y el intercambio y tratamiento de la información a través de ellas. Cada día surgen nuevas formas de delito informático que pueden afectar a la seguridad de la información en nuestras empresas. Por ello, cumplir con la legislación vigente en España es uno de los requisitos que debemos satisfacer para implantar y certificar un sistema de gestión de seguridad de la información. Su cumplimiento nos protegerá de amenazas externas, nos permitirá respetar los derechos de nuestros clientes y proveedores y evitará infracciones involuntarias con sus respectivos costes. Veamos cuál es la legislación española relacionada con seguridad de la información, recordando el amplio sentido del término información visto anteriormente. Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, conocida por las siglas LOPD. Esta ley tiene por objeto proteger todos los datos de carácter personal para que no sean utilizados de forma inadecuada ni tratados o cedidos a terceros sin consentimiento del titular. Para ello, se establecen obligaciones para toda persona física o jurídica que posea ficheros con datos personales. Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, cuyas siglas son LSSI. La finalidad de esta ley es regular el funcionamiento de prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, empresas que realizan comercio electrónico y aquellas que hacen publicidad por vía electrónica, como correo electrónico o SMS. Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. El objeto de la ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. Entre otros objetivos, esta ley fomenta la competencia efectiva de los mercados de las telecomunicaciones, promueve el desarrollo del sector y defiende los intereses de los ciudadanos. Ley 59/2003 de firma electrónica. Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. La firma electrónica es un conjunto de datos asociados que sirve para identificar a una persona en transacciones electrónicas y que permite conocer si el contenido del mensaje ha sido manipulado de alguna manera. Real Decreto Legislativo 1/1996, Ley de Propiedad Intelectual. Según esta ley, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. El autor tiene el derecho exclusivo a la explotación de la obra. La ley protege las creaciones originales expresadas en cualquier medio, incluidos programas de ordenador o bases de datos. Ley 17/2001 de Propiedad Industrial. Para la protección de los signos distintivos de las organizaciones, se concederán los derechos de propiedad industrial de marcas y nombres comerciales. De acuerdo con esta ley, el uso de un nombre comercial en redes telemáticas, en nombres de dominios y en metadatos y palabras clave de páginas web, sin autorización previa por parte de su titular, habilita a éste a prohibirle su utilización. Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Además, regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las administraciones públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. Algunos sectores, como el agrario, poseen legislación propia sobre seguridad de la información. Otros, como la banca, disponen de una normativa internacional que contiene recomendaciones al respecto. La legislación que acabamos de ver se ha desarrollado para proteger a todos los actores que utilizamos las nuevas tecnologías ante el aumento de delitos informáticos.
En un sentido amplio, delito informático es todo aquel que implique la utilización de cualquier medio de tecnología informática. Tanto en Europa como en España, los principales delitos informáticos que la legislación recoge se engloban en 4 grupos. El primer grupo hace referencia a los delitos contra la intimidad, en el que se produce un tratamiento ilegal de los datos de carácter personal. Este es el caso de la venta de datos a terceros sin autorización previa del dueño de esos datos. El segundo grupo hace alusión a delitos relativos al contenido, es decir, a la difusión de contenidos ilegales en la red, por ejemplo, la difusión de pornografía infantil. El tercer grupo se refiere a delitos económicos, relacionados con el acceso autorizado a sistemas informáticos para llevar a cabo fraude, sabotaje o falsificación. Un caso muy habitual es la suplantación de entidades bancarias. Y el cuarto grupo hace mención a los delitos contra la propiedad intelectual vinculados con la protección de programas de ordenador, bases de datos y derechos de autor. Un ejemplo claro es la piratería informática. La información necesaria para desarrollar la actividad de nuestro negocio se puede ver afectada por diferentes riesgos y amenazas. Para poder estar preparados ante cualquier imprevisto y actuar con rapidez y eficacia, es necesario implantar un sistema de gestión de seguridad de la información. Gracias a este sistema, podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de esas medidas. De este modo, podremos anticiparnos a los posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia. Para llevar a cabo todo el proceso de una manera más sencilla, contamos con la familia de normas internacionales ISO/IEC 27000. Estas normas han sido elaboradas conjuntamente por ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y por IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Ambos están formados por los organismos de normalización más representativos de cada país. ISO e IEC se encargan de elaborar normas internacionales que el mercado requiere y necesita. Estas normas pueden hacer referencia a productos como electrodomésticos, calzado, alimentación o juguetes. También pueden hacer referencia a servicios como los prestados en residencias de la tercera edad, en hoteles o en transportes públicos de pasajeros. En los últimos años, ISO e IEC han trabajado mucho con normas relacionadas con las nuevas tecnologías, como la telefonía móvil o la seguridad de la información. Y por supuesto, han continuado elaborando normas de gestión como las conocidas ISO 9001 e ISO 14001. Las normas son de carácter voluntario, nadie obliga o vigila su cumplimiento. Sin embargo, su uso por millones de empresas facilita el entendimiento entre países y organizaciones. Las normas también contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad de los productos y servicios que utilizamos todos los días. Pero volvamos a las normas que ahora nos interesan. Las normas ISO/IEC 27000, creadas para facilitar la implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Veamos las más importantes. La primera norma, la ISO/IEC 27000, recoge los términos y definiciones empleados en el resto de normas de la serie. Con ello, se evitan distintas interpretaciones sobre los conceptos que aparecen a lo largo de las mismas. Además, incluye una visión general de la familia de normas en este área, una introducción a los sistemas de gestión de seguridad de la información y una descripción del ciclo de mejora continua. La norma principal de la serie es la ISO/IEC 27001. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño y de su actividad. La norma contiene los requisitos para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Recoge los componentes del sistema, los documentos mínimos que deben formar parte de él y los registros que permitirán evidenciar el buen funcionamiento del sistema. Asimismo,